Si eres un dueño de negocio de una empresa B2B o quieres mejorar simplemente tu apartado del proceso de ventas, déjame decirte que este proceso que estoy aplicando para mi negocio, en el cual siempre trabajo con estos dos tipos de entregable, me ha permitido aumentar mi tasa de cierre no más de 30%. Y debajo de este vídeo vas a poder tener este documento que te quiero regalar en el que explico el paso a paso de cómo trabajar con este recurso dentro de Club para literalmente hacer cualquier auditoría adaptada a ti. Pero primero te recomiendo ver el vídeo para que entiendas cómo trabajar esto. Pero antes de pasar a la práctica necesito enseñaros exactamente cómo funciona esto por dentro para que le podáis sacar el máximo provecho. Porque desde que conocemos a un lead hasta que es una potencial venta, nos va acompañando Cloud en todo ese proceso. Porque al final el objetivo es convertir de una persona que es desconocida a una venta y que todo se trabaje con esta misma habilidad en cloud. Entonces, ¿cómo funciona exactamente eso por dentro? Pues vale, nosotros, como he explicado, vamos a partir del punto de partida que imaginaros que nos entra una empresa, ¿no? Cualquier empresa o cualquier persona que sea nuestro potencial cliente y tenga presencia en LinkedIn, en Instagram, tenga página web, etcétera. Entonces, aquí el objetivo será coger el nombre de esa persona, coger el nombre de su negocio, toda la información que tengamos de él para pegarse a la cloud, y ahora haremos un ejemplo. Y como digo, seguirá un paso a paso en el cual el primer paso vamos a explicarlo y ya luego vamos a los siguientes pasos porque va a ser lo más eficiente. Entonces, con pasarle con el nombre de la persona y la empresa es suficiente, pero sinceramente cuanta más información le demos, mejor, la verdad. Entonces, creará esta primera parte que es la creación de las 6 carpetas y empezaremos con la investigación, ¿vale? Pues si tiene presencia en LinkedIn, si tiene YouTube, Instagram, etcétera, ¿vale? Entonces sacará todo ese scrapeo en base también a conocernos a nosotros y, como digo, nos entregará antes de tener una reunión con esa persona una auditoría completa paso a paso. Pero ya no es solo las preguntas que tienes que hacerle, que también, porque al final, en base a conocer a la empresa y ve que a lo mejor hay alguna ineficiencia, como que no tiene una página web por lo que sea, o no tiene trabajada alguna parte que nosotros sí que podamos trabajar. Pero al final es un trabajo de tanto que te desgrana el paso a paso a seguir, las preguntas que tienes que hacer, los puntos en clave que tienes que sacar de esa reunión, y al final todo esto entrenado como si fuera un experto consultor. Créeme que la diferencia de practicar esto, porque al final sabemos que cuanto más práctica tengamos con reuniones de venta, más vamos a mejorar, pero esto, hacerme caso que acorta muchísimo más el camino, porque no es lo mismo ir un poco a ciegas o en esos inicios que tenemos el miedo de qué preguntas hacerle, qué necesito saber de él. Esto ya no es solo cualquier empresario que esté empezando con el mundo de las llamadas de venta, sino cualquier persona. Esto le va a beneficiar tanto porque al final esto es un entrenamiento que, en base a la habilidad, tú lo vas entrenando con mejoras constantes y se convierte en tu propio empleado, que es la visión que tenemos que tener de cara a trabajar con Cloud, por ejemplo. Entonces, como digo, nos saca esa primera versión la hipótesis además de el stack que vamos a usar, pero lo principal es el banco de auditoría, las preguntas que tenemos que hacer, el mensaje pre-reunión, porque también entrega un HTML previo a la reunión, un dossier interno y un HTML, como digo, que también se le puede enseñar, pero al final es llevar lo más preparado posible la reunión, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El tener la reunión de venta, ¿no? Yo me reúno contigo, que tú tienes un negocio y al final, por ejemplo, si yo busco ofrecerte soluciones con mi consultoría de cosas que yo detecto en base a tú cómo me explicas qué es tu proceso de trabajo, detecto ineficiencias en los procesos que tienes, pues al final también me apalanco de grabar esa reunión. Yo, por ejemplo, para reuniones que son online suelo usar Phantom. Al final sabes que si tú metes un Phantom se ve en la propia reunión como si fuera una persona más. Y a mí a veces no me termina de gustar según el tipo de cliente. Entonces, para esos casos yo siempre uso Granola. Vais a tener las dos herramientas, os las voy a dejar en la descripción. Y con Granola lo bueno que tiene es que la puedes grabar tanto con el móvil si vas presencialmente a sitios, que es la que uso siempre. En la propia llamada lo tienes grabando, pero no sale el usuario y te saca toda la transcripción, además de unas notas. Es decir, a mi parecer, Granola es la mejor herramienta. Phantom realmente la sigo usando porque al final también te saca como un resumen más extenso, la transcripción también te la saca, pero puedes ver desde ahí dentro la llamada si considero que alguna llamada tengo que ver algunos puntos. En ese sentido, Phantom es más completa, pero Granola es muy eficiente y la estoy usando cada vez más y de hecho, como digo, Phantom la uso para momentos concretos. Entonces, con la explicación esta que espero que te haya servido si estás buscando herramientas también para transcribir reuniones, al final lo que busco es transcribir la reunión, copio esa transcripción y se la meto a la misma conversación. Es decir, no hace falta crear varias conversaciones, sino si hemos empezado creando una conversación con Claude y ahora vamos a ver el ejemplo para hacer la auditoría previa, con las preguntas que tenemos que hacer, el HTML, el documento y demás, y ya pasamos a la auditoría
cogemos la transcripción y la metemos, nos va a generar la siguiente fase, ¿vale? Como está aquí explicado. Entonces, después de la reunión, la transcripción se convierte en propuesta, ¿vale? Y automáticamente nos va a pasar a hacer la propuesta. Y al final, pues también trabajamos el tema del precio, el impacto que esto va a tener en el negocio, que si queréis y me lo ponéis en los comentarios un vídeo de cómo yo pongo precios a los servicios que yo ofrezco, que yo dando consultoría es algo que he detectado que mucha gente todavía no termina de tener claro y es uno de los mayores cuellos de botella que tienen, no por el servicio, sino el cómo productizar ese servicio y cómo justificar el precio que le pone. Me parece un vídeo bastante interesante. Al final, con esta fase trabajo todo eso, ¿vale? Y ya me entrega para el cliente el post-auditoría, a mí también mi auditoría previa. Más que nada, el cliente no va a ver el stack que yo uso, sino que va a tener el informe completo del entregable de... Que yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es literalmente ya en la propuesta tenerla en menos de media hora, pero al final con los puntos que me interesa que vea la persona, es decir, el impacto que va a tener esto en su negocio. Esto, como digo, lo quiero explicar en otro vídeo. Al final, el impacto que va a tener, el cómo se va a trabajar, la gente que hay detrás, el contrato que hay con las garantías. Es decir, a mi parecer, cada vez lo voy entrenando más para que literalmente, y esto tenéis que hacer un ejercicio vosotros, de si leéis esa propuesta, literalmente no digáis que no. Porque estáis justificando el precio que va a tener a largo plazo, la repercusión que va a tener, la garantía de cómo se va a trabajar esto, la gente que puede haber detrás en caso de que trabaje con gente. Entonces, eso lo voy entrenando cada vez más, como digo, para que literalmente se acorte mucho más el tiempo de entrega de los procesos al cliente. Y luego esto de aquí que lo quiero explicar, que me parece bastante interesante y lo vamos a ver ahora en una prueba real, el demo app, ¿vale? Pero básicamente eso, y ya luego el presupuesto, que como digo, eso me gustaría tratarlo en otra. Y al final, pues el modo 3, aquí me lo ha puesto porque de hecho este mapa me lo ha hecho el propio Claude en base a cómo tengo ahora mismo yo trabajando la skill. Y esto es, pues si por ejemplo voy ajustando cosas para que vaya aprendiendo. Y eso ya me pasa con todas las skills y habilidades que creo. Es decir, ya la tengo entrenada para que si yo le voy dando feedback de cambia esto por esto, mejor di esto, al final va haciéndolo tan perfecto que ya en la octava propuesta que envíe, todas esas correcciones de la 1 a la 7 que he tenido lo va corrigiendo. Entonces es lo que trata de explicar aquí. Más allá de, como he dicho, del tema de la venta, la demostración, ¿vale? Y ya los outputs que me tira, pues lo he explicado un poco. La investigación, el pre-meeting, el meeting una vez que tenemos lo de la transcripción, la posauditoría, la demo con la que quiero enseñar, el presupuesto final y los aprendizajes que coge de lo que hemos trabajado. Vale, al final es un bucle constante, como digo. Yo siempre veo las habilidades que trabajamos con Claude en el hecho de que es un proceso circular que siempre va aprendiendo y mejorando y buscamos que sea más eficiente y en el menor tiempo posible, incluso con los resultados que también ofrecemos a nuestros clientes. Y ya una vez visto esto, pues vamos a pasar a cómo trabajar esto. Obviamente lo vamos a trabajar, por ejemplo, con mi empresa, pero para que veáis cómo es el proceso. Genial, pues ahora vamos a pasar a la parte práctica donde vais a ver el paso a paso. Pero antes quiero recordarte que es muy importante que veas este proceso para que luego en el entregable que te he comentado al inicio del vídeo lo entiendas perfectamente. Pero quiero decirte que no tengas miedo con que esto va a ser algo complicado, sino que literalmente si sigues un proceso en el cual con un lenguaje natural sabes cómo explicarle las cosas a la inteligencia artificial, que de eso quiero hacer otro vídeo también, de tener los marcos mentales, de saber trabajar con la IA sin ser un experto ni en programación ni nada realmente, pero tener esa propia habilidad de tú saber hablarle bien a la inteligencia artificial para que, como digo, te dé esos buenos resultados, es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a ver un proceso de una demo en el cual va a ser de nuestro propio negocio. Se lo voy a decir a Claude porque obviamente no voy a coger a ninguna empresa, pero sí que me interesa el hecho de que veáis cómo se puede trabajar esto. Entonces vamos a hacer el proceso, como digo, con nuestro propio negocio, a ver qué resultado nos da, porque va a ser ayudar a un negocio literalmente que es el mío, pero vamos a ver el resultado que nos da, ¿vale? Quiero que hagas el proceso de lead a cliente con el siguiente que te voy a adjuntar. Casualmente es el nuestro, que es Python, y esto va a ser realmente un vídeo para YouTube. Entonces no quiero que actualices la habilidad, ni la memoria, ni nada, sino que realmente se pueda ver el potencial que tiene la habilidad que hemos desarrollado para desde el momento en el que cogemos al cliente y hacemos el análisis, que va a ser tu primer paso obviamente, hasta entregar el resultado después de la auditoría, que se vea el paso a paso, pero como digo, no te confundas y tienes que trabajar igual que siempre, pero va a ser con nuestro propio negocio. Como sabes, yo me llamo Iván Soto Bautista y mi negocio es Python con la web www.python.es. Si queréis saber cómo he hecho para poder escribir todo esto aquí, diciéndolo literalmente, que es esto de aquí que se abre, además lo he abierto para que coja bien lo de Python, se llama Whisperflow, ¿vale? La verdad que yo lo uso bastante y sobre todo cuando escribo mucho con Claude me sirve bastante. Sin más, vamos a darle y vais a ver el cómo se va ahora mismo y va a identificar que tiene que irse a la skill del onboarding que tenemos creada y como digo al final pues va a seguir el paso a paso y nos va a hacer las preguntas necesarias, va a planificar todo
¿vale? ¿Veis? Leer la skill de onboarding y ahora cuando volvamos pues veremos el resultado que nos ha proporcionado. Perfecto, pues ya tenemos por aquí lo que nos ha entregado la IA en ese primer paso, como hemos dicho, de conocer al cliente, qué propuesta podemos hacerle. Y es algo que tarda bastante, bueno, tarda unos 7-8 minutos. Creo que ha tardado casi 10, pero al final el resultado que da es bastante eficiente. Y tampoco para perder tanto tiempo, pues directamente ya he generado el siguiente paso, que voy a decirle que simule una transcripción de una llamada, porque al final como no tenemos la llamada, pero recordar que como he dicho con Granola o con Fathom, pegaríais aquí la transcripción y le daríamos el siguiente paso que sería el que analice la transcripción en base a lo que hemos trabajado, ¿vale? Y le he dicho que mis ineficiencias que hemos detectado es el proceso de la entrega del servicio y la facturación. Y le he explicado dentro que haga lo del sistema adaptado a mí, que vais a ver cómo quedaría. Y directamente se lo voy a dar y vamos viendo el resto, ¿vale? Porque como tarda bastante. Pero quiero que veamos un poco, por ejemplo, el tema de la investigación que ha hecho, ¿vale? Pues al final ha visto mi web. Se ha tirado bastante tiempo, no sé por qué no encontraba bien mi web, la verdad. Pero, por ejemplo, me ha gustado mucho que tuve una entrevista el otro día, que lo ha publicado aquí, y por si queréis verla también os la puedo dejar en la descripción. Y la ha visto, la ha detectado, me ha parecido muy curioso, porque como tal, más allá de mi web, sinceramente no hay nada más. Y la sabe encontrar bien, ha ido haciendo todo el proceso, el dominio no está bien indexado, eso es lo que he dicho. Y al final, pues sí que la ha encontrado bien y ya pues me ha generado esto. Entonces, este es el entregable, ¿vale? Tanto el documento de First Contact, que este es el que le entregaríamos al cliente, pero el que quiero que veamos es el HTML. Lo abro aquí en la web mientras se ejecuta el resto. Entonces, ¿qué nos ha hecho? Nos ha sacado todo, ¿vale? Es decir, de dónde soy, incluso de dónde soy del pueblo, reportaje en onda regional, lo que he comentado, el stack, competencia, tampoco lo voy a leer mucho porque al final está sacando esto de mí, pero cuello de botella, mira, esto sí me interesa. Parece una agencia de servicio de contratación, de tracción real. Iván combina rol comercial, técnico y de marca. El patrón típico, el sistema colabora ya formado, sugiere que el founder ya está intentando externalizar. Y de hecho lo estoy haciendo. Pero queda por validar si la coordinación absorbe más tiempo del que libera. Luego, operación interna no productizada. Hay paquetes con precio fijo o todo es presupuesto a medida, ¿vale? ¿Qué porcentaje de leads vienen de cada canal? ¿Vale? Y hay un ICP donde el cierre es claramente más rápido o rentable. Vale, ya muy interesante. Oportunidades que me genera. Un setter propio para mí. Es algo que estoy desarrollando. Panel único de operación. También mi propio dashboard que ya lo tengo. Pipeline de onboarding consultivo. También lo tengo. Bueno, lo estoy mejorando, pero lo vais a ver en otros vídeos. Motor de contenido asistido. También lo estoy desarrollando y me está quedando bastante bien. Luego en preguntas pre-reunión, pues estas son las que me enviaría a mí mismo por WhatsApp o por correo para saber un poco y preparar algo mejor. Y esta sería la auditoría, ¿vale? Todas las preguntas que tendré que hacer. Esto también, si queréis, os lo adjunto. Con el entregable para que veáis cómo ha quedado, pero bastante bien, es decir, cada vez veo que va mejorando porque me acuerdo que del último está sacando cosas como esta y me parecía bastante, porque de hecho era algo que no lo tenía que trabajar bien y quería que lo mejorara. Y lo veo bastante bien el tema de los marcos, de los pasos a seguir. Y red flags, que esto es la primera vez también que me lo genera. Esto es bastante interesante. Como digo, al final es un proceso que va automejorándose y le puedo decir, mira, esto de la red flag me ha gustado o no me ha gustado, pero con esto he sacado esta siguiente idea. Es decir, es ir automejorando el sistema al final, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, vamos a ver cómo va con esto. Ya está generando como una reunión de 22 minutos, bastante corta. Pero al final es eso, se ha inventado la transcripción y ahora vamos a ver el entregable que sería una vez ya hemos tenido la reunión y sería el presupuesto para mí. Perfecto, pues una vez que ha tenido la potencial reunión, pues me ha generado este HTML, que es el que se ha abierto aquí. Y al final es que vais a verlo, pero se va a ir mejorando tanto porque al final yo, por ejemplo, este apartado de cómo se va a ver, se lo metí el otro día y me parece tan increíble el hecho de cómo poder de una idea que tú tengas, poder reflejarla y que la satisfacción de ese potencial lead, de que le entregas esto en media hora o una hora, si al final vas ajustando cosas, que al final de eso va a aprender la IA, pero ostras, al final tienes esto y esto lo ve un potencial lead y al menos de lo que yo he estado entregando se quedan bastante sorprendidos en ese sentido. Entonces va partiendo del cuello en una botella frase, lo dijiste tú mismo casi al principio cuando te pregunté cuándo firmas a un cliente nuevo. Lo que más me come la cabeza, encima verbaliza las frases, que eso es algo que me gusta que lo deje aquí incrustado. Y luego sin darle importancia, soltarte la otra mitad del problema. Facturas las hago yo una a una, voy a Holded, etc. El resto de cosas que también pesan. Tengo 3 clientes al mes que me pagan por 15 o 20 días. Los clientes me preguntan a los 3 días cómo va el proyecto. Yo vendo automatización de facturación, pero la mía la hago a mano.
bastante irónico. Si pudiera quitarme la admin y los updates a clientes, ese tiempo lo metería en cerrar más, ¿vale? Luego el impacto que tiene esto, luego me refleja el impacto que tiene esto en mi negocio, es decir, de decirle que yo, por ejemplo, pierdo entre 4 o 5 horas a la semana en el tema de la facturación, me dice que estoy perdiendo aproximadamente entre 800 y 1000 euros al mes en eso, 1500 y 2000 euros al mes en el onboarding, y diferentes cosas. Y al final me dice que he perdido entre 5.500 y 8.600 euros al mes de total estimado del impacto mensual, ¿vale? Esto es lo que estoy pagando hoy en día, que es como el pago invisible que no ves, de no hacer las cosas eficientes, que ha sacado Cloud, y me construye aquí la fase a fase de lo que haríamos, ¿no? Fase 1, nos entramos en el tema del onboarding, el asistente de facturación, el reporting semanal estructurado al cliente, cómo lo voy entregando, cuándo empiezas a notar el impacto económico, y esto es el cómo se va a ver. Esto es de montar sistemas previos a la reunión, que sinceramente yo lo hubiera mejorado, pero al final me está aquí simulando el cómo lo vería. Es decir, le doy a un botón y ya firma el nuevo cliente y se va haciendo todo el proceso automático, que eso es lo que al final trabajaríamos, porque por ejemplo yo esto lo trabajo documento los procesos de ese mismo trabajo, y la inteligencia artificial, cuando tú le das a un botón y ya tiene los datos del cliente, te hace todo ese proceso automático. Sería un poco igual al final. Como digo, lo mejoraría un poco, pero es la explicación que yo le quiero dar. Y luego, cuando marcamos un hito, bueno, voy a resetear esto. Y cuando marca lo del hito, y ya luego cuando resetea lo del simular el viernes, bueno, perdón, aquí simularía marcar hito. Esto, como digo, lo mejoraría, pero al final me hace ver, pues, los clientes activos que tengo. Bueno, el propio sistema que tenéis en otro vídeo, al final es un poco lo que le montaría yo, pero con los apartados, por ejemplo, de facturación y la gestión del onboarding de clientes. Y al final, ¿qué estoy viendo? Un cliente nuevo, simula el flujo de onboarding, pero al final es como digo yo, lo trabajo de documentar esos procesos para que la propia inteligencia artificial sepa hacerlos, y que Pepe es un nuevo cliente y tenemos todos los datos y ya sabe la inteligencia artificial el paso a paso que hay que seguir, con darle a un botón que empieza a hacer todo. Al final eso sería lo que yo lo haría ver. Y luego me pone visión a largo plazo, que sería pues hacer un setter, el panel único de operación, el motor de contenido y la inversión que me supone, bastante bien la verdad, un buen precio, por lo del tema de la entrega, la facturación y el reporting. Al final lo justifica con el tiempo y el dinero que estoy perdiendo en esos procesos, y que pagarlo ahora me supone 4.500, pero si sigo al final me está suponiendo más dinero al mes que estoy perdiendo, que es el coste invisible. Al final es como lo vas explicando todo, y como digo, quiero hacer un vídeo dedicado para esto, pero al final está la cuestión. Es mejorar la experiencia del potencial cliente para desde que nos conoce hasta que se convierte en una potencial venta, pues ir trabajando esto, los entregables que vamos trabajando tanto para nosotros como para el lead. Entonces, como digo, tenéis el paso a paso muy detallado, habéis visto que no es nada complicado y lo he hecho muy sencillo, pero al final lo que tenéis que hacer es, dentro de aquí, descargáis esta skill y os vais a Claude, tanto en la nube como en la aplicación de escritorio. Os vais a Customize, habilidades, y subís aquí ese archivo, aquí no, perdón, lo subís aquí en subir una habilidad y le dais aquí y pegáis ese archivo. Al final ya va a vivir dentro de Claude. Entonces, yo creo que a mi parecer ya está todo bien explicado. Cualquier duda que tengáis me lo podéis consultar. Cualquier idea de vídeo, aunque como digo me interesa bastante el de las ofertas, de cómo justificar bien el precio, que esto que habéis visto es una prueba muy sencilla, pero quiero explicar mejor el cómo justificar bien los precios. Y al final mi idea es aportaros el máximo valor posible de cara a trabajar con negocios, tanto en servicios como en posibles entregas de servicio y demás, con ayuda de la inteligencia artificial. Y como digo, que cualquier cosa me vais comentando, escribirme por los comentarios, dejarle un like y suscribirse si os ha gustado, y hasta la próxima, un saludo.